El Ministerio Evangelístico y de Enseñanza, Vida para todas las naciones, recuperando el diseño original, presenta al maestro Mario Barroso. Qué bueno es el Señor. Gracias, Padre. Gloria a tu nombre. Mis amados hermanos, en esta noche, como ministro de Dios, declaro que esta es noche de bendición, noche de gloria, noche en que la presencia del Santo Espíritu de Dios que mora en nosotros nos enseña cosas profundas y maravillosas que no sabíamos. Declaro que en esta noche hay espíritu de sabiduría, de revelación y de iluminación en el entendimiento acerca de las profundidades de la palabra. Declaro que los aires son libres porque los ángeles de Dios ministran a los santos en esta noche. Señor, te doy gracias porque esta es una noche de sanidad, de liberación, noche en donde tu presencia llena este lugar y se llena de gloria en el nombre de Cristo. Gracias, Padre, porque tu palabra no volverá a ti vacía. Tu palabra sale de la boca de tu siervo y penetra hasta lo más profundo de nuestro espíritu y nos bendice, Señor. Señor, en el nombre de Jesucristo declaramos que por el conocimiento de tu palabra viene verdadera libertad a la que tú nos has llamado. Seréis verdaderamente libres, Señor. En el nombre de Cristo, esto declaramos y te damos gracias en ella, para gloria de tu nombre. Amén, Señor. Amén, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Bueno es el Señor. ¿A cuánto les gustó la enseñanza del jueves pasado? En esta noche el Señor ha puesto en mi corazón una carga pesada de revelación de su palabra que va a bendecirnos de una manera muy especial. Como yo le decía a nuestro hermano José Luzardo temprano hoy lo que vamos a comer nosotros espiritualmente hablando es una parrilla con bastante tropezón. Sí, Señor. Hicimos una introducción el jueves pasado. Hoy vamos a darle desarrollo a este tema tan interesante como es el del evangelista. Primero que todo debemos saber, todos debemos entender que esta tarea de evangelizar el mundo nos ha sido encomendada a todo el pueblo de Dios. Toda la iglesia del Señor, sin excepción, está llamada a hacer obra de evangelista. Así que no es cierto de que los evangelistas prediquen el evangelio y las almas se salven. No, el evangelista es un hombre llamado por Dios y dado a la iglesia como un don, como un regalo, y él tiene su parte. La parte de un evangelista, como la de todos los demás ministerios, los 5 que el Señor Jesucristo ha dado a la iglesia como regalo, como un don, ha sido con el propósito de que la iglesia sea formada, preparada. Sobre todo esto, la iglesia es preparada, equipada, formada a través del ministerio de los 5 dones que el Señor nos ha regalado. Pero el evangelizar a las almas, el ir con el evangelio de Jesucristo a todo el mundo, hasta lo último de la tierra, es trabajo de toda la iglesia. Leíamos en Efesios capítulo 4, versículos 11 en adelante, que el propósito de estos dones ministeriales es que la iglesia sea equipada, preparada, que los santos todos sean preparados ¿para qué cosa? Para hacer la obra del ministerio de la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo se está edificando en un fundamento que el Señor Jesucristo trajo de parte de Dios el Padre. La palabra que yo os hablo, no la hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que me la dio. Entonces, tenemos un fundamento principal, la piedra del ángulo, que es Jesucristo mismo. Pero Jesucristo colocó un fundamento también en sus apóstoles y profetas, y la iglesia está siendo fundamentada en esta palabra que el Señor Jesucristo les confió a ellos. Somos edificados en el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Amén. Entonces,
Nosotros estamos entendiendo, estamos claros de que el Señor colocó un fundamento a través del cual la iglesia del Señor se debe mover. Hay un solo evangelio, o yo no sé si ustedes conocen varios evangelios. A ver, ¿cuántos conocen otro evangelio diferente a este que el Señor Jesucristo nos trajo de parte de Dios nuestro Padre? ¿Alguien conoce otro evangelio? ¿Cuántos evangelios habrán? Alguno dirá, bueno hermano, hay 4. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No, es el mismo evangelio, visto de diferentes ángulos. Cada uno narró los eventos relacionados con el ministerio de Jesucristo desde su punto de vista, pero es el mismo evangelio. Y el evangelio que predicaron los apóstoles y profetas a la iglesia, ¿cuál es? El mismo evangelio de Jesucristo. Hay una sola palabra de Dios para la iglesia. La iglesia se está edificando según un diseño, el diseño que Dios allá en los cielos planificó. Me explico. Cuando alguien va a construir una casa, un edificio, ¿qué hace primero? Busca al ingeniero, diseñan los planos de ese edificio, buscan al ingeniero civil, que es el que se encarga de calcular todos aquellos componentes que van a ser usados en la construcción de ese diseño que el arquitecto planificó para levantar ese edificio. Bueno, Dios planificó levantarse una iglesia en el mundo entero, conformado por toda clase de gente, por gente de toda raza, de toda etnia, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación, como le leemos allá en el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis. Nosotros cantamos un cántico donde decimos, digno es el Cordero que nos redimió de todo linaje y pueblo y nación, de toda lengua, de todo pueblo. Nosotros pues, de todo el mundo estamos siendo colocados en ese edificio que Dios está construyéndose y somos las piedras vivas, las piedras que están siendo colocadas en el edificio para levantarlo bien alto. Amén. Hay un diseño. El problema que estamos teniendo en la iglesia de hoy es el siguiente, que muchos ingenieros civiles, y vamos a llamar o vamos a entender por ingenieros civiles aquí en la obra del Señor, a los ministros llamados a edificar el templo, el edificio de Dios. ¿Ok? Muchos están tratando de levantar ese edificio de Dios no conforme a los planos que Dios estableció, que Él diseñó, sino según sus propios ideales. Hay personas que dicen, no, esta placa la vamos a echar así y asado. Pero las reglas de la construcción dicen que esa placa hay que levantarla, hay que tirarla, colocándole vigas de corona, colocándole puntales, etcétera, etcétera, para que ella pueda soportar el peso y no venirse abajo y caer. Muchos hombres están tratando de levantar la iglesia del Señor, no según el diseño de Dios, sino que lo están tratando de hacer según sus propios criterios. Ahora, este edificio tiene un sumo arquitecto, dice la palabra. ¿Quién es el sumo arquitecto? El Señor es el sumo arquitecto. Nosotros hemos sido colocados dentro de la obra para trabajar en la obra del Señor. Y como trabajadores en la obra, nosotros tenemos que abocarnos a hacer las cosas conforme a los planos que el sumo constructor, el sumo diseñador, el sumo arquitecto planeó, estableció en los planos. Amén. ¿Qué está pasando en la iglesia del Señor? Que hoy en día son muchos los pastores que están conduciendo la iglesia de Dios, no a la manera de Dios, sino a la manera de ellos. Dios pues nos está levantando en este tiempo a muchos hombres para restaurar, para volver a traer a la iglesia al diseño original. Estamos abriendo los planos para que todos vean de qué manera quiere Dios que se construya su templo, su edificio. Los planos están aquí en la palabra de Dios. Nosotros tenemos los planos plasmados allí. Yo no entiendo entonces cómo es que hoy en día
Tenemos tantas iglesias en tantos lugares en donde, a pesar de tener los planos, sin embargo, pasan por alto, por encima de ellos, para hacer las cosas no a la manera en que se diseñó la construcción del edificio, sino a la manera personal de cada hombre. Hoy en día tenemos muchos hombres que, aunque son sinceros de corazón para hacer el trabajo del ministerio, sin embargo, lamentablemente no saben cómo leer los planos de Dios. ¿Por qué pasa esto? Porque Dios estableció un principio, una ley. Todo hombre, para ir a ejercer un trabajo específico, bien sea, si el de ingeniero, el de médico, el de arquitecto, etcétera, tiene que primero prepararse. Nace una vocación en su corazón. Aquel que tiene en su corazón el deseo de ser médico, él siente una vocación, eso vamos a decir que es el llamado para hacerse médico. Pero por tener el deseo de ser médico, no hace médico a este hombre que tiene esa pasión, ese deseo en su corazón. ¿Verdad que no? Imagínese usted que alguien tiene el deseo de ser médico y entonces usted viene a él para que le recete, porque está enfermo y quiere que él le cure de su enfermedad. Usted iría a una persona que no fue primero a su escuela primaria, después a la secundaria y después a la universidad, donde se capacitó y se preparó para hacerse médico. Iría a él para que él le examine, le revise. Iría a él para que le dé una receta que le pueda curar de sus males. No lo haría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se preparó para eso. No estudió para eso. Algunos de ustedes, por mucho que tenga en su corazón el deseo de salvar a una persona que esté afectada del corazón y que le dio un infarto, ¿se atrevería a abrirle el pecho para tratar de operarle y corregirle el problema que tiene en su corazón? ¿Lo haría? ¿Por qué no? Porque más bien le mataría, ¿verdad? Porque usted no se preparó para eso, no sabe cómo hacerlo. Un fiscal de tránsito, un policía, un guardia nacional, un militar, cualquiera persona que ejerza alguna faena, algún trabajo específico, tiene que prepararse primero para ello. ¿Cómo es que hoy día tenemos iglesias que están siendo dirigidas, liderizadas por hombres que, a pesar de haber sido llamados por Dios, no quisieron, porque no les dio la gana de prepararse para hacer bien la obra del ministerio? ¿Cómo dice el Señor? Pablo le escribe a Timoteo, su discípulo, le escribe estas palabras: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Eso de aprobado significa que para que tú te puedas presentar ante Él de la manera aprobada como debe ser, tienes que haber preparado, tienes que haber estudiado bien. Yo no me atrevería a abrirle el pecho a una persona para operarla, porque no me preparé para eso. Pero estoy seguro que si yo fuera Serizawa, un hombre que es experto en cirugía, un hombre que se preparó y que ha hecho posgrados para eso, él con toda confianza abriría el pecho de una persona para tratarle su afección. Porque él domina eso, porque él estudió para eso, él conoce todo lo que pasa allí en el pecho de las personas, él conoce todo lo que tiene que ver con eso. Amén. Preparó para eso. Pero entonces el ministerio es algo que no necesita de preparación, pues lo que está pasando en la iglesia de Dios hoy es precisamente eso, que muchos han tenido la vocación y se han lanzado a ejercer el ministerio sin haberse preparado para ello primero. ¿Acaso el ministerio del Señor es algo que está por debajo de cualquier otra cosa que hagan los hombres? De ninguna manera. Pienso que el ministerio es algo sagrado y algo que tiene importancia por encima de todos los demás trabajos que el hombre pudiera hacer. En una oportunidad a un hombre de Dios le propusieron
que él fuera a trabajar con el gobierno. Le propusieron un cargo de mucha importancia en el gobierno, a lo que él respondió lo siguiente: yo considero que no está bien que yo deje un trabajo tan importante como el de ser un ministro de Dios para irme a ocupar un cargo de hombres. ¿No es mucho mejor hacer el oficio sacerdotal de algo que el Señor me haya mandado a hacer? Claro que sí, pero para ello, hermanos, hay que prepararse. ¿Qué es lo que está pasando? Que hoy en día, como lo hemos dicho, lamentablemente tenemos mucha gente siendo liderizadas en sus iglesias por hombres que, a pesar de haber sido llamadas por Dios o llamados por Dios, debo decir, no se han preparado, y como consecuencia tenemos entonces iglesias que están divididas las unas de los otros. Como yo decía el jueves pasado, hay muchos pastores que dicen: yo no voy allí porque va a estar el pastor tal o el pastor cual. Yo no voy allí porque no me cae bien la pastora tal. Nosotros hemos conocido muchos casos de personas que han mutilado y que han dividido la iglesia del Señor. Yo pregunto, ¿cuántas iglesias tiene el Señor? ¿Cuántas? Una sola iglesia. Cuando el Señor Jesucristo está orando allá en Juan capítulo 17, Él dice estas palabras: Padre, la gloria que me diste, yo les he dado. ¿Con qué propósito? Ahora vamos a explicar un momento esto. ¿A qué gloria se refiere Jesucristo? Lo que Él viene hablando allá en los versículos 1 al 5 de esta misma oración, de este capítulo 17 de San Juan. ¿A qué gloria se refiere Jesús? A aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Porque Él dice en su oración, o pide en su oración, que el Padre le vuelva otra vez a glorificar con aquella gloria que tuvo con el Padre antes de que el mundo fuese. Porque Él, para hacerse hombre, se vació, se despojó de esa gloria. ¿Se ve? Allá en Filipenses capítulo 2 decimos que Él no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando semejanza de siervo, semejanza de hombre. Él, para poder hacer el ministerio de hombre, para poder llevar a cabo todo aquello que el Padre le encomendó que hiciese para salvar al mundo, tuvo que despojarse de lo que Él era como Dios. Nunca dejó de ser Dios, pero Él dejó a un lado sus atributos como Dios, su gloria como Dios, para vivir como un hombre tal cual como todos nosotros, cada uno de nosotros. Amén. Sí, Señor. Para Él poder hacer la obra del ministerio, Dios necesitó ungirlo con su Santo Espíritu para que Él pudiera hacer las obras de Dios. Eso lo leemos allá en Lucas capítulo 4. Cuando Él, después de venir del desierto y haber vencido la tentación de Satanás, está en la sinagoga y le dan el rollo del profeta Isaías y halla el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Dios para dar buenas nuevas a los pobres. Pobres, buenas nuevas para ustedes. Yo he venido para que ustedes tengan todo lo que necesitan, para sanar a los quebrantados de corazón, para dar vista a los ciegos. Amén. Para Jesucristo hacer todas las cosas que hizo, necesitó ser ungido por el Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor, que nosotros en Cristo Jesús ahora hemos sido ungidos también como Él para hacer las obras de Dios. Amén. Por eso es que Jesús dice: el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Gracias al Señor, porque el Señor Jesucristo a nosotros nos ha dado su gloria. Él como hombre no tuvo esa gloria. Él como hombre fue ungido por el Espíritu Santo y Él hizo muchas señales, prodigios, maravillas y señales. ¿Sí? Pues nosotros, si creemos en Él, estamos llamados a hacer las mismas cosas que Él hizo. Pero Jesús dice: y aún mayores haréis, porque yo voy al Padre. Y aún mayores, porque la gloria que Él recibió luego de haber cumplido los propósitos de Dios, nos la ha entregado a nosotros. Hermano,
tú tienes la gloria de Dios. La gloria de Dios está sobre tu vida. Amén. La gloria de Dios está sobre nosotros. ¿Eso qué significa? Significa que tú estás sentado en el trono de la gloria de Dios en las alturas para reinar juntamente con Dios sobre toda la creación. Allí nos vio Pablo, Efesios capítulo 2, versículo 6. ¿Dónde nos vio Pablo? Sentados juntamente con Cristo, ¿dónde? En el trono de la gloria. Porque nosotros somos parte de esa gloria. Tenemos la gloria de Dios. Ahora, la tristeza que hay en mi corazón, y no solamente tristeza, sino preocupación, debo decirlo de esa manera, es saber que hay muchos consiervos nuestros, muchos amados hermanos que aunque han sido sinceros en lo que han hecho, porque han sentido el llamado del Señor, por no haberse preparado, están predicando un evangelio diferente, están construyendo bajo un diseño diferente al que Dios planificó, al que Dios estableció en sus planos celestiales. ¿Por qué lo están haciendo? Porque no conocen los planos, porque no han sabido leer los planos, no conocen cuál es el diseño de Dios para su edificio. Y el edificio de Dios, que es el máximo constructor, el máximo arquitecto que pueda haber, tiene que ser un edificio perfecto para la gloria de su nombre. Amén. ¿Qué está pasando entonces? Hay una palabra que el apóstol Pablo escribió a los Gálatas. Vamos a leerla un momentico. Mire lo que dice. Y a mí me da mucho temor y temblor por muchos hermanos nuestros, por muchos ministros nuestros, que por no haber querido utilizar los principios de Dios, por no haber querido someterse a los principios de Dios que establecen que para ir al ministerio primero tienes que haber sido llamado, segundo tienes que prepararte y tercero tienes que haber sido enviado por Dios. El Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio a que los he llamado. Y ellos, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y le entregaron el cargo ministerial, y entonces salieron. ¿Cuándo? Después de haber sido llamados, después de haberse preparado, fueron enviados. Pero muchos se han enviado a sí mismos, sin haberse preparado. Y como no se prepararon, no saben leer los planos que el arquitecto, el sumo arquitecto, estableció, preparó. Y lo que están edificando no está conforme al diseño de Dios. Y me da mucho temor y temblor, porque la palabra de Dios dice, mire lo que leemos aquí en Gálatas capítulo 1, versos 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejados del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Para seguir qué cosa? Un evangelio, dígalo, un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Usted ve? ¿Por qué? Porque no lo conocen, porque no saben leer los planos del constructor, del diseñador. Amén, ese es el problema que tenemos. Versículo 8. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, ¿cuál es el que ellos han anunciado? El que recibieron de Jesucristo, que lo recibió del Padre. Hay un solo evangelio, hay un solo plano para la construcción del edificio de Dios. Hay un solo plano por el cual se debe edificar la casa de Dios. Entonces hay muchos que andan por allí predicando un evangelio diferente, con planos diferentes, no según el que Dios diseñó en sus planos. Amén. Ahora, ¿qué dice de estos que están predicando un evangelio diferente? ¿Qué dice de estos que están predicando algo que no fue lo que el Señor nos dio en sus planos, en su palabra? Dice, sea anatema. ¿Usted sabe lo que significa esa palabra, sea anatema? Bueno, significa prohibición, significa
religión equivocada, concretamente cosa o persona excomulgada, persona que está totalmente fuera de orden. Dice que esa persona que está predicando cosas que no fueron lo que Dios nos habló, nos dio en sus planos originales, esa persona está bajo maldición. Por eso es que digo, me da temor y temblor cuando conozco el caso de hombres que son líderes de iglesias, pero que por no querer someterse a Dios y hacer las cosas a la manera de Dios, están haciendo o predicando un evangelio diferente al que Dios nos entregó en Cristo Jesús. Hay un solo evangelio, hay una sola palabra. Pero hoy en día hay muchas personas que dicen, sí, la palabra dice así, pero aquí se hacen como digo yo. Una vez yo fui a una iglesia, invitado a predicar a la iglesia. Y cuando estaba allí, el pastor no estuvo presente porque él estaba cumpliendo con unas reuniones que tenía del cuerpo ministerial, etc. Dios me dio una palabra poderosa esa noche. Y el Señor me dirigió a ministrar el Espíritu Santo esa noche a los hermanos. Y la mayoría de los hermanos que estaban allí pasaron y recibieron el bautismo con el Espíritu Santo. Y hablaron en otras lenguas. Y el Señor me dirigió a llamar a las personas que estaban enfermas de cáncer y fueron sanadas, gloria al Señor. Fueron sanadas de cáncer. Y cuanta dolencia y enfermedad había en la congregación, esa noche desaparecieron, fueron sanadas. Para la gloria de Dios. El pastor llega de su viaje. Escucha las noticias, todo el mundo contento. Pastor, qué tremendo el servicio. Dios usó al hermano Mario poderosamente. Mire, eso hubo sanidades, milagros. La gente fue bautizada en el Espíritu Santo. Hablaron en otras lenguas, tremendo. Y el pastor se llenó de rabia y de ira y me llamó. Y entonces me dijo, mire varón, nosotros tenemos una doctrina. Y nosotros no creemos en eso de las sanidades, ni en hablar en lenguas. ¿Cómo que no, hermano? Pero si eso está en la palabra en todas partes. Sí, pero nosotros somos una organización que tiene su propia doctrina y no aceptamos eso. Pero hermano, usted no puede poner su doctrina por encima de lo que la palabra de Dios dice. Usted no puede desmentir, usted no puede rechazar lo que aquí ha sucedido. Porque verdaderamente el Señor se glorificó, la gente recibió el bautismo, la gente recibió sanidad. Sí, pero esa sanidad que habla la Escritura no tiene nada que ver con el cuerpo físico. Esa sanidad tiene que ver con el espíritu y el alma. Varón, un momentico. Usted me dice que lo que Isaías profetizó no tiene que ver con el cuerpo. No, que por su llaga fuimos curados no tiene que ver con el cuerpo. ¿Cómo me va a decir eso? Pero si cuando Jesucristo fue a la casa de Pedro, encontró que la suegra de Pedro estaba enferma, prendida en fiebre, y él tocándole, la fiebre le dejó y ella se levantó y comenzó a servirles. ¿Verdad? Y entonces él se quedó callado. Yo le dije, ¿cómo escribe el escritor allí? Mateo 8, si no me equivoco. ¿Cómo escribe? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, por su llaga nosotros fuimos curados. ¿Cómo me dices tú que no tiene que ver con la sanidad del cuerpo? Si él dice, por su llaga fuimos curados, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. ¿Y qué fue lo que le curó el Señor? Fiebre, infección que tenía en alguna parte de su cuerpo. Así hay muchos hombres dirigiendo la iglesia del Señor en muchas partes. Pero gloria al Señor, hoy en día Dios está otra vez trayéndonos al diseño original. Dios está levantando hombres como este humilde servidor en todas las partes del mundo para que la iglesia vuelva a los principios, a los planos, a lo que Él estableció en su palabra, al único y verdadero evangelio. Hay un solo evangelio. Tenemos que volver al evangelio verdadero. Hay un solo evangelio, el que Dios diseñó para su iglesia. Y tenemos que hacer las cosas a la manera de Dios. Hermanos, yo creo que todos nosotros estamos llamados a hacer la obra del evangelio, a hacer la obra de la predicación del evangelio. Pero esto no va solo, esto va acompañado de muchas cosas. Yo creo que nosotros, donde estemos, somos portadores de bendición.
La palabra de Dios dice que las bendiciones nos van a perseguir, por donde quiera nosotros vayamos, las bendiciones de Dios nos tienen que perseguir. Y yo entiendo por bendiciones de Dios que abarcan muchas áreas, la sanidad es una de ellas. Yo creo que donde nosotros estemos, la gente tiene que sanarse. Mi hermana, ¿cómo te sientes? ¿Ya te pasó el malestar que tenías ahora hace un rato? Que oramos ahora en el cuarto. ¿Dónde estás? ¿Qué pasó, mi hermana? ¿Está sana? Pero tenías mareo, se estaba desmayando. Oramos y se fue. Y así tiene que ser siempre. Donde nosotros estemos, a todos nosotros, el Señor nos dice, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. No hay cosa que haga crecer más la iglesia del Señor que una iglesia que conoce la palabra de Dios, que ha sido formada en la palabra de Dios, que actúa conforme al diseño de Dios y va haciendo lo que la palabra de Dios le dice que se debe hacer. Vamos y prediquemos de Cristo. Vamos y sanemos a los enfermos en el nombre de Cristo. Hagamos milagros en el nombre de Cristo. Levantemos muertos en el nombre de Cristo. Echemos fuera demonios en el nombre de Cristo. Estamos viviendo unos tiempos difíciles. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo a través de Pedro? Que estos serían tiempos peligrosos. ¿Por qué? Tiempos peligrosos, ¿por qué? Porque se levantarán hombres amadores de sí mismos. Y da una lista muy extensa de lo que es un hombre amador de sí mismo. Avaros, vanagloriosos, sin afecto natural, en fin. Alabado sea Cristo. Miren, hermanos, yo no sé si algunas personas no entienden lo que estamos diciendo, pero el versículo 9 de donde estamos leyendo allá en Gálatas capítulo 1 dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea objeto de maldición, sea alguien sobre quien cae la maldición. ¿Te entiende lo grave que es el asunto? Muchos tendrán que dar cuentas al Señor aquel día. En el Evangelio de Mateo, Jesucristo dice, en aquel día muchos vendrán y me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, sanamos enfermos, echamos fuera demonios. Y el Señor les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Lo que quiere decir, muchos pueden hacer milagros, sí. De hecho, hay mucha gente que hace milagros, hasta los brujos hacen milagros. ¿Cuántos han escuchado, tienen conocimiento de que hasta los brujos hacen milagros? ¿Sí? Hermanos, el que una persona haga milagros no garantiza de que ese es un verdadero ministro de Dios. Que sane a los enfermos. El que alguien sane a los enfermos no garantiza que ese sea un verdadero ministro de Dios. Que echa fuera demonios. Lo mismo. ¿Saben, hermanos, cómo dice el Señor que vamos a conocer a los verdaderos ministros de Dios? Por sus frutos los conoceréis. Yo le puedo decir a usted lo siguiente, yo escojo más bien a uno que tenga el fruto del Espíritu Santo, a uno que haga muchos milagros, sanidades y prodigios. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, fe. Contra tales cosas no hay ley. Un verdadero hombre de Dios, ministro de Dios, tiene el fruto del Espíritu. ¿Esto qué me dice a mí? Alguien que no tenga el fruto del Espíritu de Dios no ha nacido de nuevo. Porque todo aquel que ha nacido de nuevo, obligatoriamente tiene el Espíritu, tiene el fruto del Espíritu de Dios. Amén. Hay gente, hay pastores, miren, que se enseñorean de las ovejas y se creen los dueños de las ovejas y quieren hacer de las ovejas lo que a ellos les da la gana, pero así no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es otro. El amor está de primero en la lista. Amén. Por sus frutos
los conoceréis. Hoy en día hay muchos hombres que lo único que les interesa de las ovejas es su lana. Tenerlos metidos allí siempre para que les lleve lana. Pero el verdadero ministro de Dios no está tras la lana. La lana es algo que viene como consecuencia, ¿sí? La leche de las ovejas es algo que viene como consecuencia. Pero Él más bien ama a las ovejas, más bien guía a las ovejas, más bien protege a las ovejas. Y como Pablo dijo a los corintios, es gran cosa si yo puedo cosechar de lo que estoy sembrando. Amén. Si yo estoy sembrando lo espiritual, es gran cosa que yo coseche de lo material. El obrero es digno de su salario. Y el que predica el Evangelio, viva del Evangelio. Pero hay muchos que viven del Evangelio no porque aman a las ovejas del Señor, no porque quieren proteger a las ovejas del Señor, no porque quieren hacer la obra del Señor como Dios quiere que se haga la obra de Dios, sino para ver qué le puede sacar a las ovejas de Dios. Ahora, si este asunto es así, que es un anatema, es una persona maldita o alguien sobre quien cae maldición porque está predicando un evangelio diferente, yo creo que deberíamos ponerle mucho cuidado a esto. En este tiempo, un tiempo en el que el Señor se dispone a hacer grandes cosas en este mundo, hay un llamado a volvernos al diseño original. Los pastores tienen que prepararse, los evangelistas tienen que prepararse, los profetas igualmente. Hay muchos profetas por ahí que están haciendo locuras en el nombre del Señor y diciendo así dice el Señor, cuando el Señor no ha dicho nada y la palabra de Dios dice que esa persona morirá. Cuando algún profeta dice que así dicho el Señor, cuando el Señor no ha dicho nada, el tal debe morir, dice la palabra. Entonces imagina la cantidad de profetas que deberíamos nosotros apedrear si aplicáramos la ley de Moisés sobre ellos. Les cuento. Vamos a ver entonces cómo fue la vida de los primeros cristianos, cómo fue que ellos ejercieron su trabajo, cómo fue que ellos comenzaron a hacer su labor. Ustedes saben que Jesucristo les había dado directrices a sus discípulos antes de partir para estar en la presencia del Padre, diciéndoles: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Amén. Usted sabe que el Señor Jesucristo dijo: y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, etcétera, etcétera. Y sabemos que Dios en Cristo Jesús nos dio una palabra. Esa fue la palabra que Jesús les enseñó a sus discípulos, porque Él no envió a los discípulos al ministerio sin primero haberles preparado. Y cuando ya ellos estuvieron preparados, 3 años y medio caminaron con el Maestro, entonces Él les dio autoridad, les entregó el cargo y les envió llenos de poder y llenos de autoridad. Os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Amén. Les envió después que les preparó. Mientras tanto, ellos estuvieron allí con el Maestro, oyendo, aprendiendo, viendo al Maestro cómo es que se hacen las cosas, aprendiendo el oficio. Eso es como el albañil. Mi hermano conoce bastante de eso, él es maestro de obra. Él sabe de eso. ¿Cómo se forma un albañil? El albañil tiene que estar ahí al lado de su maestro de obra, aprendiendo de él. Y poco a poco él va aprendiendo cómo es que se hacen las diferentes cosas, pues, necesarias para que un edificio sea bien construido. Bueno, Jesús primero enseñó, preparó a sus discípulos para después enviarles. Hoy en día no se quiere hacer esto así. Hoy en día se quiere pasar por alto de esto. Allá en el capítulo 8 del libro de Hechos de los Apóstoles, nosotros encontramos la narración de lo que fue la vida de los primeros discípulos. Ellos, entendiendo que Jesús les había dicho: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Tal vez, se supone por lo que sucedió, tal vez ellos se habían acostumbrado a estar muy tranquilitos allí en el templo, en la sinagoga, escuchando a los apóstoles enseñando la palabra, escuchando a los que tenían algo que decir de parte del Señor, y estaban todos tranquilitos. Pero Dios les había dicho: hasta lo último de la tierra vayan.
Hoy en día hay muchas iglesias que están en la misma condición. No quieren salir a hacer la obra evangelística. Quieren estar nada más allí en las cuatro paredes, en su templo, para escuchar lo que tenemos que decir de parte de Dios. Es verdad. Pero Dios entonces permitió allá en Israel, en Jerusalén, que viniera una persecución. Se levantó el apóstol Pablo. Estamos en el capítulo 8 del libro de Hechos de los Apóstoles. En los primeros 5 versículos nos habla de cómo Pablo, entonces llamado Saulo, antes de haberse encontrado con el Jesús, con el Maestro, con el Señor Jesús, camino a Damasco, cuando él llevaba cartas credenciales de parte de los principales escribas y fariseos de los sacerdotes de la época, para apresar a todo aquel que siguiera este camino, meterles preso, azotarles, inclusive, según él lo narra en su testimonio posteriormente, estaba de acuerdo en que les matasen. A muchos, él dice allí en su testimonio, a muchos él llevó a las cárceles, a muchos él azotó, él estuvo de acuerdo en que los mataran. A muchos. Vino la persecución, lo que nosotros conocemos como la diáspora. Los hermanos tuvieron que salir huyendo, unos por aquí, principalmente los que predicaban el Evangelio. En esos días, no sé si ustedes han leído bien esa porción, pero a Esteban acababan de matarle. A Esteban, que era elocuente en palabras, que era poderoso, que hacía muchos milagros, le mataron. Y Saulo era joven entonces, estaba allí y él consentía en su muerte. Estaba de acuerdo, le parecía muy grato que mataran a aquel que estaba predicando algo diferente a lo que ellos creían. Los que estaban asesinando a Esteban colocaron la ropa de él a los pies de Saulo. Y Saulo perseguía a la iglesia. Sí, hasta que el Señor se le apareció y le dijo, camino a Damasco, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice que la luz, el resplandor de la gloria de Jesús cuando se le apareció a Saulo era tal que incluso brilló más fuerte que la luz del sol. Amén. Señor, ¿tú quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Bueno, el Señor permitió que viniera una persecución, que viniera una cosa terrible sobre la iglesia. Todo lo que predicara el nombre de Jesucristo estaba expuesto a ser perseguido, a ser azotado, a ser encarcelado, a ser matado. ¿Usted ve? Aquí en Venezuela actualmente estamos viviendo una cosa parecida, porque quienes están gobernando al país, lamentablemente tenemos que reconocerlo. No es que vamos a hablar de política, ni mucho menos, nosotros no somos políticos, nosotros somos cristianos, amén. Nosotros pertenecemos a uno que se llama Jesucristo, no al partido tal o al partido cual, no. Pero todos estamos conscientes, el mundo entero lo sabe, Venezuela toda lo sabe, que los que nos gobiernan en Venezuela son gente que creen mucho en la brujería, en el espiritismo, en la santería y todas esas malicias del diablo. Porque usted va a cualquier institución, a cualquier instancia del gobierno y lo primero que se va a encontrar es un altar grandísimo lleno de velas con los santos del negro primero, del negro Felipe, de Simón Bolívar, de Chávez, de Maduro, y a todos le ponen velitas y le adoran. Y no es mentira y no es cosa que está oculta, eso es por sabido por todos. Sabemos que el Palacio de Miraflores está lleno de babalaos, de santeros, y que ellos para ejecutar cualquier acción consultan a estos ministros del diablo que tienen metidos allá. No es fácil para la iglesia de Jesucristo en estos días lo que está pasando en Venezuela. Han prohibido que se enseñe de la palabra de Dios en las escuelas. Han pretendido meter en su lugar a las escuelas textos en donde se resalte, se enseñe todo lo que tiene que ver con esa obra comunista, socialista, marxista que se ha estado levantando en diferentes lugares, cosas que han fracasado en todas partes. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido en Venezuela? Como estamos siendo dirigidos por hombres que su Dios no es el Dios nuestro, sino que están siendo enseñados, dirigidos
gobernados por huestes espirituales de maldad de las regiones celestes, por babalaos, por santeros y estas cosas. Tenemos a una Venezuela que está en decadencia, que está en miseria, que está en pobreza, que está llena de criminalidad, pero un pueblo que es gobernado según el diseño de Dios, según la palabra de Dios, ese es un pueblo que siempre andará en bendición, en prosperidad, en riqueza. Pero lamentablemente en Venezuela tenemos una persecución. A los cristianos no nos dejan avanzar, no quieren que avancemos. Amén. A veces Dios se lo permite, como lo permitió entonces en la iglesia al principio de la época, para que nosotros entonces podamos ser dispersados y hacer la labor. Él nos había dicho, vayan y prediquen. No, pero nos quedamos sentaditos. Yo creo que está llegando el tiempo en que la iglesia de Dios va a tener que divorciarse de las sillas tan bonitas, cómodas que tenemos en nuestros locales, nuestros templos de congregación, y vamos a tener que comenzar a trabajar en la calle con el mundo que está esperando por nosotros, como decíamos la semana pasada, porque el mundo gime y aún está con dolores de parto esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, ya en Romanos capítulo 8. Amén. Ya es tiempo, hermanos, de nosotros comenzar a activarnos. Ya es tiempo de comenzar a hacer nuestro trabajo. Hay un trabajo que realizar que está afuera y no adentro. Adentro nos preparamos, decíamos el jueves, ¿verdad? Adentro nos preparamos, pero afuera hacemos el trabajo. Aquí nos enseñan, pero allá nosotros hacemos o llevamos a cabo lo que aquí nos enseñaron. ¿Ok? Bien. Saulo entonces perseguía, asolaba la iglesia, los azotaba, los encarcelaba. Sí, gloria al Señor. Pero el Señor Jesucristo, en su infinita misericordia, se le apareció a Saulo. Y cuando el Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, Saulo dijo estas palabras: ¿qué debo hacer? ¿Qué quieres que yo haga? Recibió las instrucciones de Dios. Se fue entonces allí a donde el Señor le dijo que esperase por Ananías, quien le pondría las manos y le sanaría y le llenaría con el Espíritu Santo, en fin. Y de allí salió Saulo entonces, como se llamaba, a prepararse a los pies de los apóstoles, a prepararse en el conocimiento de la palabra. Él era un erudito, un conocedor de la ley, de las tradiciones judías, pero el Evangelio de Jesucristo tenía que aprenderlo, así que él por varios años estuvo con los apóstoles, con los maestros de la iglesia, aprendiendo el Evangelio del reino, antes de ser enviado, hasta que por fin un día el Espíritu Santo le dijo a los apóstoles y profetas de aquel entonces: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra del ministerio a que los he llamado. Y oraron y ayunaron, les impusieron las manos y les enviaron. Allí comenzó Pablo en su ministerio. Pero Jesús dijo algo bien interesante. Cuando los hermanos le decían: Señor, pero este hombre es el que asolaba la iglesia, ese nos ha perseguido, nos ha azotado, nos ha matado. Sí, es cierto, pero yo le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer ahora a él por mi nombre. Él asoló la iglesia, pero él va a tener que sufrir lo suyo. Pero gracias a Dios por Saulo, por Pablo, porque Pablo es uno de los hombres que más revelación de la palabra nos ha traído a nosotros, la iglesia de Dios. Amén. El apóstol a los gentiles. Gracias, Señor. Miren, hermanos, vamos a leer allá en Mateo capítulo 10, versículo 23. 10:23 de Mateo. Dice: cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Miren, a veces cuando la iglesia del Señor no quiere hacer las cosas a la manera de Dios, cuando la iglesia del Señor no quiere hacer las cosas según el diseño de Dios, según lo que está escrito en la palabra, entonces Dios permite que venga la persecución, Dios permite que venga la prueba. Ahora, ¿por qué viene la prueba? ¿Por qué viene la persecución? Hermanos, para salir, porque tenemos que hacer el trabajo. Si no lo hacemos, entonces ¿quién?
¿Cómo creerán si no hay quienes prediquen? ¿Cómo predicarán si no hay quienes envíen? En la iglesia tenemos que preparar a la gente para enviarles a hacer el trabajo. Porque el mundo está esperando por nosotros. El mundo está esperando que un hermano de la congregación se levante y vaya y le predique de Jesucristo. Que le ponga las manos encima y le sane. Pero en la iglesia necesitamos entonces alguien que nos prepare, alguien que nos envíe. Gloria al Señor. Amén. O vamos a esperar que venga la persecución, que entonces no nos permitan reunirnos, que prohíban la libertad de culto y un poco de cosas. Vamos a permitir entonces que el Satanás se enseñoree de nosotros. No. Vamos a hacer nuestro trabajo. Miren, hay algo que el Señor dice en esa encomienda que Él nos dio. Predicar el Evangelio, ¿sí? Y hacer discípulos es la otra cosa. Tenemos que alcanzar las almas, ¿verdad? Traerlas a los pies de Cristo, ¿sí? Pero también tenemos que enseñarlas. Yo como pastor, cuando pastoreé hace unos años atrás, yo fui pastor como unos 13 años aproximadamente, siempre hacía obra de evangelista. Todos los meses yo hacía una campaña evangelística. Oraba por los enfermos y se sanaban los enfermos y se hacían milagros. Pero a la gente que estaban conmigo en la iglesia, yo les dedicaba un tiempo especial de discipulado y los preparaba. Y esa gente eran los que se encargaban de preparar a los que se convertían en las campañas y de ir por las casas y predicarles el Evangelio a los que no conocían de Cristo, para que ellos también, viniendo a Cristo, fueran preparados por ellos. Se formaban células, habían muchas células en los hogares. Los hermanos en las iglesias que yo pastoreé salían a trabajar, a predicar, pero cada uno de ellos se formaba en un líder, porque entonces formaban a los que se convertían en el Señor, los discipulaban, ellos les enseñaban lo que estaban aprendiendo de su maestro. ¿Usted ve? Yo creo que debemos volver a ese principio, porque ellos no cesaban, como dice la palabra, de enseñar la palabra, el Evangelio de Jesucristo, por las sinagogas, por los templos, pero también por las casas, dice la palabra. Enseñaban en los templos, sí, pero también enseñaban en las casas. Había la iglesia que estaba en tu casa, la iglesia que está en tu casa. Amén. Es tiempo de activar el ministerio celular en nuestras iglesias. Tenemos que ganar las almas, pero las almas no se pueden dejar solas. Ahora vamos a explicar esto. Si una madre tiene o da a luz a su hijo, ¿qué hace con ese bebé que acaba de nacer? ¿Lo pone en una cuna y lo deja allí para ver si con el viento se alimenta? ¿Qué hace con él? ¿No está pendiente cada vez que abre la boca para pegar un berrinche? Y sale corriendo y le mete la teta en la boca para que se alimente. ¿Ah? ¿Lo hace o no lo hace? Y como llega el momento en que el muchacho necesita un poco más de sustento, entonces le mete la leche que recomiendan para los bebés, dependiendo de la edad. No le da alimento continuamente para que vaya creciendo, y en la medida que va creciendo, entonces le va dando otro tipo de alimento más sólido, más fuerte. Entonces empieza la avena y empieza la sopa, y entonces después viene el arroz y el espagueti, y le empezamos a meter más grueso, ¿verdad que sí? Bueno, así es en el mundo espiritual. Nosotros nacemos como bebés espirituales y necesitamos la leche espiritual no adulterada. No podemos dejar a los muchachos comiendo, alimentándose solamente de leche espiritual. Tenemos que darle tropezón también cuando llegue el momento. Ahora, esa persona que nació en Cristo como un bebé espiritual tiene que ser alimentado. ¿Quién lo va a alimentar? Está allá. A la persona no le provoca venir a los templos. No le gusta venir a los templos. Es tanto el tiempo que la han pasado en el mundo que están tan acostumbrados a las cosas del mundo. La novela, las películas, los ponches, el cigarrillo, el aguardiente, las mujeres o los hombres, etcétera, etcétera. Usted ve, están tan acostumbrados a esas cosas que venir a un templo para reunirse con la iglesia no está en sus
en sus principios, pues. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, está allá en la cuna y tenemos que ir a ellos a llevarles el alimento espiritual. Primero lechecita, poco a poco le vamos alimentando, ¿verdad? Hasta que le demos crecimiento y después que ya se pueda valer por sí mismo, entonces empezará a venir también a reunirse con la iglesia en nuestros templos. Amén. Nosotros queremos que la gente se convierta a Cristo y que vengan ellos corriendo a los templos. Queremos es que ellos vengan para acá. ¿Usted se imagina que un bebé recién nacido que debe estar en la cuna se va a salir de la cuna? Aunque hoy en día están saliendo fenómenos, ¿sí? Pero queremos que los muchachos se salgan de la cuna y se vengan para acá, para la cocina, y se monten en la cocina para ver qué consigue, abran la nevera a ver qué consigue. No funciona así. Hay un diseño. Vamos a volver al diseño. Amén, amén. Sí, hermano, ¿les parece? Gloria al Señor. Bueno, Saulo entraba por las casas, perseguía a los hermanos, los encarcelaba, los azotaba, los mataba. Me imagino que él no andaba solo, él andaba con gente que andaban haciendo lo propio, lo mismo que él hacía. Ahora, cuando nosotros escuchamos a Pablo dar testimonio, cuando él estaba ya en su ministerio años después, formado, ya conocía el Evangelio de Cristo, ya estaba predicando, ya era un apóstol del Señor. Miren, por ejemplo, lo que decía el apóstol Pablo allá en el capítulo 22, verso 4, en el mismo libro de Hechos de los Apóstoles. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, etc. Allá en el capítulo 26, versos 9 y 10, mire que dice: perseguía yo este camino hasta la muerte, predicando y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Y sigue diciendo, yo ciertamente, en el capítulo 26, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi visto bueno, mi consentimiento. Usted ve. Y si seguimos leyendo lo que Pablo testifica que él hacía, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Eso está en 1 Corintios 15, 9. Y seguimos leyendo, hay una cantidad de porciones en donde él testifica cuál era su trabajo. Y él era sincero. Él creía que estaba haciendo una obra de Dios. Él creía estar haciendo lo correcto. Pero Dios se le manifestó, se le reveló, y después de entenderlo, él tuvo que padecer mucho, mucho. Entonces a él le tocó estar en las cárceles, ser azotado, ser castigado fuertemente, hasta que murió finalmente. Amén. Bien, hermanos. En este tiempo de persecución por parte de Saulo, vamos a volver a la época en que Saulo estaba persiguiendo a la iglesia, se levantó Felipe. ¿Quién era Felipe? Allí en el capítulo 8, verso 6 en adelante. ¿Quién era Felipe? Felipe era aquel diácono que nombraron junto con otros 6, o sea, nombraron 7 diáconos en la iglesia de Jerusalén, cuando había el problema de que las viudas de los helenistas estaban descontentas por las viudas de los judíos, porque les daban el sustento a las mujeres judías, más aquellas no. Entonces los apóstoles dijeron estas palabras: no está bien, no es correcto que nosotros dejemos lo que es más importante, lo que nos ha sido encomendado, lo cual es la oración y la palabra de Dios. La palabra de Dios, recuerde, todavía no había sido escrita. La palabra de Dios estaba siendo revelada. La palabra de Dios estaba siendo dada, se estaba escribiendo. Ellos estaban allí en eso, orando para que el Señor les revelara las cosas, les mostrara las cosas. Ellos no tenían la Biblia como la tenemos nosotros. Ellos tenían los rollos del Antiguo Testamento, de la Torá, ¿sí? Pero se empezaron a escribir las epístolas, los evangelios, el libro de Hechos de los Apóstoles, las epístolas universales, las de Pedro, las de Judas, etc. Y empezó la iglesia a ser fundamentada, edificada en ese plano que Dios nos dio.
Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros? Lo que hizo Felipe, lo que hicieron los primeros cristianos, entonces, no, hermanos, nosotros no estamos haciendo eso. ¿Por qué? Vamos a comparar lo que ellos hacían con lo que estamos haciendo nosotros. En esa persecución, luego de que mataran a Esteban, ustedes conocen el relato de la muerte de Esteban, ¿sí? Un hombre en quien había espíritu de sabiduría, de revelación, de poder, hacía muchos milagros, y lo mataron a pedradas, hasta que finalmente él, colocando sus ojos al cielo, dijo: veo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Y entonces se llenaron de ira y lo mataron. Estaban persiguiendo pues a los líderes, a los predicadores de este camino. Saulo era uno de ellos, ¿sí? Estaban persiguiéndole. Pero Felipe, por causa de esa persecución, comenzó a irse por aquí y por allá, como leíamos allá en Mateo. Recuerdan que el Señor les había dicho, allá en el capítulo 10 de Mateo, que dice que les perseguirían, pero que esa persecución iba a servir para que ellos entonces pudieran esparcirse e ir de un lugar a otro. Bueno, eso fue lo que pasó. Felipe, uno de los 7 diáconos, salió entonces de Jerusalén por causa de la persecución y fue a dar a Samaria. ¿Qué pasó en Samaria? ¿Qué pasó allá en Samaria? Miren, cuando llegó a Jerusalén, dice, trataba de juntarse con los discípulos, hablando de Saulo, hablando de Pablo ya convertido al Señor. Pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, le trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los judíos, pero estos procuraban matarle ahora a él también. Usted ve, cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Ahora a él le tocaba pasar por lo mismo que había hecho pasar a los hermanos. ¿Para qué esto? Había una persecución. Felipe en esa persecución fue a dar a Samaria. ¿Qué sucedió en Samaria cuando Felipe, un diácono de la iglesia, fue a dar allá? ¿Qué sucedió en Samaria? Amén. Vamos entonces a analizar esto, porque Felipe comenzó un ministerio como evangelista que tuvo mucho éxito. Tanto éxito tuvo el ministerio de Felipe como evangelista que toda Samaria fue salva. Ahora, ¿qué produce la salvación en una persona? Mire, vamos a leer aquí un pasaje que tengo en el capítulo 4, versículos 29 y 31 del libro de los Hechos. Ellos estaban conscientes de lo que había pasado. Recibieron el Espíritu Santo y fueron llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Llenos de poder del Espíritu Santo. Pero ellos hacían una oración. Ellos hacían una oración al Padre para que en sus vidas el resultado de su trabajo tuviera efectividad. ¿Cuál era la oración de ellos? Mire esto. Yo creo que es la oración que también nosotros hoy en día tenemos que hacer. Escuche bien la oración. Esa oración debería comenzar a ser nuestra oración en nuestros templos. Nosotros como iglesia, en todas partes, debería ser esa también nuestra oración. Mire, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, con valentía, con fervor, con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Mire, el lugar en que estaban congregados. La congregación, ¿quiénes son? Nosotros. Donde nosotros nos reunimos es un lugar, según la palabra. La iglesia no es esta, la iglesia somos nosotros. Amén. Entonces, ellos oraban: Señor, concédenos que con todo denuedo, con toda diligencia,
nosotros prediquemos tu palabra. Y mientras nosotros predicamos tu palabra, que tu brazo, tu mano esté extendida para que se hagan señales, sanidades, prodigios, mediante el nombre de tu Hijo. Hermanos, ¿qué fue lo que Jesucristo le dijo a los apóstoles que recibirían cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, ellos hacían una oración. ¿Sabe qué está pasando con la iglesia del Señor en nuestros días? No amamos las almas. Ya yo soy salvo, ya yo estoy bien. Los demás quieren que se pierdan. Pero ese no era el pensamiento de la gente de entonces. ¿Qué dice Felipe? ¿Qué dice Pablo cuando escribe a los filipenses en el capítulo 2, versículo 5 en adelante? Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. La palabra sentir en el original, en el griego, también significa manera de pensar o actitud. Haya pues en vosotros la misma actitud, la misma manera de pensar, la misma mente que hubo en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuál fue esa manera de pensar que hubo en Cristo Jesús? La total obediencia a la voluntad del Padre. Hermanos, el Padre está interesado en que nosotros vayamos a todo el pueblo de los puertos de Altagracia para salvar a todos esos sicarios, ladrones, cobravacuras, extorsionadores, todo lo que está por allí haciendo daño y traerlos a los pies de Cristo para que se salven, para que cambien. Tenemos que predicarles la palabra, pero tenemos que demostrarles con las obras de Dios, con los hechos de Dios, que esa palabra que les estamos predicando es la verdad. ¿Cómo? Vamos a ponerle las manos si están enfermos y vamos a sanarlos en el nombre de Jesús. Vamos a visitar a su mamá que está enferma, mira, ven acá para que vea cómo el Señor la va a sanar. Y le ponemos la mano y se sana. Y esos delincuentes tendrán que reconocer que verdaderamente hay un Dios. El Dios de los cristianos es verdadero. Y el Espíritu Santo va a colocar en ellos una inquietud y les va a convencer de que son pecadores. Amén. ¿Sí lo creen, hermano? Bueno, ya es tiempo de que volvamos a eso. El Señor quiere que nosotros hagamos esto. Amén. Entonces, el versículo 5, mire lo que dice. El versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba. Pero se quedaba solamente con eso, con la predicación. ¿Será que él solamente les predicaba? Este Felipe era el mismo diácono que junto con otros 6 hombres ayudaron a los apóstoles en el templo, en la iglesia, ¿sí? Pero mire lo que pasaba con Samaria, lo que sucedió con Samaria, luego de que Felipe comenzó a predicarles a ellos la palabra de Dios. Mire lo que pasó. Esta experiencia en Samaria, cuando ellos escuchaban a Felipe que les predicaba la palabra, dice que ellos estaban atentos, unánimes. Ellos estaban atendiendo la palabra que Felipe les hablaba, ellos la atendían. ¿Por qué? Porque había en Felipe algo que debería haber en todos nosotros los hijos de Dios. Lo que Felipe predicaba, Felipe lo creía. Nosotros, cuando hablamos la palabra de Dios, tenemos que creer la palabra de Dios. ¿Saben qué es lo que está pasando? Que muchos de nosotros decimos que somos cristianos, pero nos da pena, a muchos, yo estoy generalizando, nos da pena que la gente sepa que somos cristianos. Inclusive hay muchas personas que sacan su Biblia escondida en un bolsito para que no lo vean con la Biblia. Dice el Señor que no nos avergoncemos del Evangelio, porque es poder de Dios. Pablo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Sabe qué tenía Felipe? Que él no se avergonzaba del Evangelio, porque sabía que era poder de Dios. Él solamente les predicaba, pero él estaba lleno de sabiduría y lleno del poder, lleno del Espíritu de Dios, y la gente no puede hacer más que estar atento, junto, unánime, escuchando a un varón de Dios. Cuando un hombre de Dios habla la palabra de Dios como quien la cree, es como Jesucristo, que hablaba como quien tiene autoridad.
La gente decía de Jesús, este hombre es diferente, habla como quien tiene autoridad y la gente tiene que escucharlo. Tenemos que creer a la palabra, tenemos que saber que es poder de Dios. Amén. Ahora, ellos estaban atentos, pero miren lo que dice el versículo 6 y 8, al 8, para entrar entonces a otra parte que es bien interesante, que nosotros debemos recuperar. Dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Qué hacen las señales? ¿Qué hacen las obras de Dios que se hacen a través de nuestras vidas? ¿Qué logran hacer en la gente que no conoce a Dios cuando una persona que le habla la palabra de poder, el evangelio de poder? ¿Qué hacen las obras de Dios en la gente cuando ve que lo que están hablando, lo que están escuchando de este varón, de esta varona, va acompañado de manifestaciones de poder? ¿Qué hace? Que la gente diga, wow, ¿para dónde voy a coger? Esto es verdad, ¿cierto? Dice, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo, pero viendo las señales que hacía. Pero viendo las señales que hacía. Y el 7, mire cómo dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Qué pasó con Samaria? Vino un solo hombre, Felipe. Comenzó a predicarles, pero comenzó a poner manos sobre los enfermos, comenzó a sanar a los enfermos, comenzó a levantar a los paralíticos, a los cojos, empezó a liberar en el nombre de Jesucristo a los que tenían posesión de espíritus inmundos. Amén, tremendo esto. Tenemos que hacer la oración que leíamos hace unos momentos. Señor, permite que nosotros con denuedo prediquemos tu palabra. Y mientras que nosotros prediquemos tu palabra, Señor, extiende tu mano para que a través de nuestras vidas se hagan también señales, prodigios, milagros, sanidades. Amén. Tenemos que volver allá, hermanos. ¿Lo creen? Si lo creen, vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Señor, lo creemos. Amén. Fuerte. Sí, Señor, lo creemos. Creemos que debemos volver allá. Amén. ¿Cuántos tienen a toda su familia en el Señor ya? Los que tienen a toda su familia en el Señor. Lo que quiere decir que hay mucha gente de nuestra familia, porque ustedes no levantaron las manos, me están diciendo que hay mucha gente de su familia que aún no están en el Señor. Díganme una cosa, si el Señor viniere en este momento, ¿cómo se sentiría usted de que su familia, su papá y su mamá, o sus hermanos, sus hijos, sus sobrinos, se quedaran aquí para la gran tribulación y la perdición que viene después que la iglesia haya sido trasladada por el Señor Jesucristo al tercer cielo, donde vamos a gozarnos con Él? Queremos estar con la presencia del Señor, pero una cosa, hermanos, que debe haber en nosotros es amor por las almas. Una cosa que el apóstol Pablo demanda, y la demanda es como una orden, allá en Efesios capítulo 5 versículo 1, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, ¿verdad? ¿Lo han leído? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Bueno, ¿saben cómo siente Dios? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo creo que es tiempo de que nosotros imitemos a nuestro Padre y podamos decir, de tal manera Mario Barroso amó al mundo, a las almas que se pierden en el mundo, que no le importó dejar su tiempo, dejar su familia, dejar lo que sea, para ir y predicarles el Evangelio a los hermanos, a las personas que están en el mundo. De tal manera amamos nosotros a nuestros padres, a nuestros hermanos. Amén, que tenemos que dedicarles a ellos. ¿O no queremos que se salve nuestra familia?
¿Queremos o no queremos que se salve nuestra familia? Si el Señor viniere, ¿se van con Él? No. Entonces vamos, hermanos, a ganarle el terreno a Satanás, porque Satanás nos tiene una morena por delante. Vamos a arrebatarle las almas que están en cautividad en las tinieblas de este siglo. Ya es tiempo de hacerlo. Tenemos que amarles. Vamos a amar a los que están afuera en el mundo, que se están perdiendo. ¿Saben qué sería triste, hermanos? Que una persona a quien nosotros amamos muriera y partiera de este mundo sin conocer al Señor. Porque a nosotros no nos provocó predicar de Cristo. Mira, ¿cómo dice el Señor en su palabra? Predica a tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué, hermano? ¿Usted cree que con la predicación nuestra se logra algo? Sí. El hermano Luzardo me ha contado, en ocasiones él le ha predicado a muchachos que están en la mala vida. Y algunos le han dicho francamente que no. No, yo no quiero saber nada del cristianismo, ni yo no quiero saber nada de eso, chicos, déjame quieto. Él salvó su parte. Sus manos están limpias de la sangre de esa alma, porque Él les predicó. No quisieron aceptarlo, Él les predicó. Amén. Pero algunos le han dicho sí, hermano. Ahora murieron aquellos que no quisieron y murieron los que sí quisieron. ¿A dónde fueron los que quisieron y a dónde fueron los que no quisieron? ¿A dónde fueron? Yo les aseguro que aquellos que hicieron profesión de fe por Cristo, que dijeron sí, yo creo que Cristo es el Señor y lo acepto, aunque no lo vimos en la iglesia, pero aceptaron al Señor, murieron, porque las consecuencias de sus actos, de la vida que llevaron tan perversa, bueno, lamentablemente como consecuencia les trajo la muerte. Porque mucha gente que anda así en esa vida, algún día los va a alcanzar. El que a hierro mata, a hierro muere. Y aunque se hayan arrepentido algunos según los propósitos de Dios, bueno, son levantados como un instrumento para la gloria de su nombre. Pero otros, lamentablemente, por no tener conocimiento, porque después no se prepararon, son alcanzados por las consecuencias de lo que ellos sembraron atrás y cosecharon de lo que sembraron. Es una ley. ¿O no es una ley? Usted va a cosechar lo que siembra. ¿A cuánto les gustaría ver a toda su familia salva? Predíquele de Cristo. Predíquele de Cristo. Y si hay alguna persona en su familia que está con dolencia, con enfermedades, mire, antes de decirle, yo conozco una pastillita muy buena para eso. Póngale la mano primero. ¿Qué es lo primero que nosotros debemos buscar? Lo que Dios nos dio, hermanos, Dios nos dio en la sangre de Cristo sanidad para nuestros cuerpos. Y Él dice que pongamos las manos sobre los enfermos para que sean sanados. Vamos a creerlo y vamos a hacerlo, pues. Felipe lo hizo. ¿Y qué pasó con Samaria? Toda Samaria fue salva. Y ellos estaban atentos, escuchando, viendo también las señales que se hacían a través de Felipe. ¿O solamente Dios lo va a hacer con Felipe? Yo creo que Dios lo quiere hacer con todos nosotros hoy. Y Él nos está llamando a que hoy su iglesia vuelva a ese principio, al diseño original. Amén. Tenemos los planos abiertos. Aquí están los planos en su palabra. Bueno, vamos a hacer las cosas según los planos de Dios y no los planos de los hombres. Hay muchos hombres equivocados por allí. Muchos hombres equivocados. Bueno, vamos a hacer las cosas a la manera de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Vamos a hacerlo a la manera de Dios. Amén, Señor, lo hacemos a tu manera, queremos hacerlo a tu manera. Permite que nosotros, Señor, podamos entender tu palabra y vivir conforme a lo que ella nos demanda que debamos vivir. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Cristo? Perdiendo el tiempo viendo novelas, jugando palitos por allí. Así anduvo Cristo. ¿Cómo anduvo Cristo? Por donde quiera que Jesucristo andaba, la gente se le agolpaba y por multitudes venían detrás de Él. ¿Por qué? Porque le escuchaban hablando de caballos, de loterías y de pendejeras. ¿De qué hablaba Jesús? De las cosas del reino, hermanos. De las cosas del reino. La palabra que salga de nuestra boca no sea infructuosa, dice Santiago.
Que todo lo que salga de nuestros labios, de nuestra boca, sean palabras que produzcan fruto. Nosotros debemos llevar fruto en todo lo que hablamos. Miren, ninguna palabra ociosa salgan de vuestros labios. ¿No dice así Santiago? De ninguna palabra, porque de toda palabra daremos cuenta a Dios. Entonces vamos a llenar nuestra boca de la palabra de Dios y vamos a estar continuamente predicando la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Vamos a hablarle a la familia. Mire, no importa que nos digan hasta caldemico, que hablen, que nos critiquen, que nos juzguen, que nos digan cosas. Vamos a hacerlo. Yo comencé en mi casa, era un joven hippie, ya yo les conté algo. El pelo me llegaba hasta aquí, ahora lo tengo así, bueno, me lo rapo para aquí. Ahora me llega aquí, pero cuando me paso la máquina que cae aquí. Bueno, pero en aquel tiempo, cuando yo conocí al Señor, tenía una loba grande. A mí me llamaban Mariote. Era un hippie. Ahora yo tengo los ojos verdes y así medio azulosos, ¿no? Pero en aquel tiempo mis ojos eran rojos. Porque cuando yo me levantaba, antes de cepillarme los dientes, me metí un tabaco de marihuana. Yo era un hippie drogadicto, bebedor de aguardiente, me la pasaba de bonche en bonche, en fin, ¿sí? Conocí al Señor, gracias a Dios, conocí a Cristo. Amén. Y comencé a predicarle la palabra de Cristo a mi familia. Me llamaron homosexual, me llamaron esto y aquello, y mejor no les digo todas las cosas que me dijeron. Dígame el Padre mío. Usted no tiene ni ideas de las persecuciones que llevé mientras le predicaba de la palabra, no solamente a los hijos de la familia de mis padres. Empecé a predicarles a mis tíos, a mis tías, a los hijos de mis tíos, predicarles a todos ellos, para la gloria de Dios. En mi familia todos son cristianos y hay varios ministros en mi familia. De la mayoría de mis familias que han partido, de mis tíos, de mis tías, se han ido con el Señor porque yo les prediqué la palabra de Dios. Primero en mi casa, después a los alrededores de mi casa, después en el Estado, después en la nación y después el mundo entero. Pero tenemos que empezar a hacer el trabajo por donde hay que comenzar a hacer el trabajo. ¿Sí? Gloria a Dios. Muy bien, hermanos. Entonces, ¿qué hacía Felipe? ¿Les predicaba? Sí, pero también les ministraba. Ay, hermano, pero es que yo no tengo dones de sanidades. Un momentico. Una cosa es tener dones de sanidades y otra cosa es ser creyente. ¿Me entendió? Porque el Señor Jesucristo dijo, y estas señales seguirán a los que creyeren, no a los que tengan los dones de sanidades o el don de milagros, sino a los que creyeren en mi nombre, echarán fuera demonios. Yo no tengo que tener un don especial para echar fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas, ¿ok? Cuando somos llenos por el Espíritu Santo hablamos lenguas porque el Espíritu nos da para hablar lenguas extrañas. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Eso no tiene que ver con dones de sanidades o de milagros. Eso tiene que ver con fe. Yo tengo que creerlo y yo tengo que activarme en eso. Entonces vamos a cada casa, a cada lugar, y si vemos a alguien que está raro allí, que está enfermo, ¿me permite orar por el enfermo? Yo creo que al Señor le puede sanar. Usted sencillamente crea. Mire, si se sana o no se sana, eso no es problema suyo. El Señor Jesucristo es mi sanador. Él siempre será el sanador. Amén. Y yo creo que el Señor puede sanar a todos, y en este tiempo, con esta escasez de medicina, que no hay insumos, que no hay médicos, que se están yendo todos del país y una gran cantidad de cosas, ¿a quién va a acudir el mundo? El mundo va a acudir a la iglesia, a la que tiene el poder de Dios para sanar enfermos, hermanos. Pero vamos a activarnos pues. Vamos a decir, bueno, Señor, estos son los planos originales, así es como tú quieres que viva tu iglesia. La iglesia del Señor, como yo le decía la semana pasada, hermano, tiene que vivir en lo sobrenatural. Yo a los hermanos allá en la escuela en Maracaibo les he enseñado por la palabra que nosotros, dice Jesús, no somos de este mundo.
Allá en el capítulo 17 de San Juan, cuando él está orando, él dice, Señor, guárdalos del mundo, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Nosotros no somos de este mundo. ¿De dónde somos nosotros? Somos de la patria celestial. Somos de arriba, somos espirituales, somos sobrenaturales. En nosotros las cosas sobrenaturales deben seguirnos. Vamos pues a predicar la palabra y a permitir que lo sobrenatural de Dios fluya de nosotros para todo aquel que lo necesita. ¿Qué dijo el Señor? Seremos bendición para todos en este mundo, para todas las naciones. ¿Sí? Vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. Sí, denle un fuerte aplauso al Señor. Si Dios le habló algo.